Dios le bendiga, amado hermano. Le damos gracias al Señor por una semana más que Él nos da en este primer día de la semana. Comenzamos otra semana, una semana peculiar, como ya saben lo que estamos viviendo, pero le damos gracias al Señor que hasta aquí Él nos ha ayudado. Por eso siempre hay que levantarnos con el ánimo y sobre todo con la certeza de que Dios está con nosotros, de que no sabemos lo que va a pasar mañana, ni dentro de una semana, ni dentro de dos, pero lo que sí sabemos seguro es que Él está con nosotros, que nos está acompañando, que nos está cuidando, y que pase lo que pase, Él nos cuida y nos guarda. Amén. Así que vamos a dar comienzo ya al estudio de esta semana. Seguimos con Génesis. Hoy, si Dios quiere, concluiremos el capítulo 4, amén, con la descendencia o la genealogía registrada en la Biblia que viene de Caín. Así que le invito a que abran su Biblia en Génesis capítulo 4, versículos 16 y 17. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Padre Celestial, gracias te damos por este día, por este bendito momento donde podemos compartir tu palabra, podemos recibir tu enseñanza, tu instrucción. Te pido que tú abras el entendimiento, los corazones, las mentes, Señor, para recibir tu palabra de buena gana, para que aprendamos lo que tú nos quieres enseñar. Gracias, Dios mío, por tu amor, tu enseñanza y tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Así que como vimos la semana anterior, vimos ese juicio y esa sentencia de Dios a Caín, ¿verdad? Cómo fue desterrado, cómo ya su trabajo iba a ser improductivo, cómo, ¿verdad? No es más que consecuencia a lo que él había hecho, a su acto. Pero vemos como en ningún momento él pide perdón, se arrepiente, solamente se queja de que tiene una sentencia grande. Pero vemos la misericordia de Dios, como lo sigue cuidando, como el Señor no quiere que se siga, ¿verdad?, generando más violencia, más venganza, y por eso le dice que nadie podría tocar a Caín. Dios le sigue dando la posibilidad de arrepentimiento, de que se acerque a Él de corazón, porque la base de la relación con Dios es el amor. Yo estoy con Dios, yo me acerco a Dios, yo me someto a Dios por amor. Así que vemos que en el versículo 17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo. La gente se pregunta de dónde salió la esposa de Caín, ¿verdad? Si solo se supone que había 4 habitantes. La semana anterior comentamos que desde que Adán tuvo a Caín y Abel, pasaron 100 años hasta que después tuvo a Set. Y ya vimos en Génesis 5:4, que lo veremos la próxima semana si Dios quiere, que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, porque eso estaba dentro del pacto edénico y adámico: fructificar, llenar la tierra. Para ellos el tener hijos era seguir perdurando la vida. Por eso era tan importante, ¿verdad? Era algo estipulado en ese pacto. Tú sigues, ¿verdad? Yo te entrego la tierra, te enseñoreas, ¿verdad? Ahora tendrás que trabajar con esfuerzo, pero de todas maneras todos los recursos están ahí y tenéis que llenarla. Tenéis que, ¿verdad?, que llenar la tierra con vuestra descendencia. Pero solamente la palabra de Dios nos habla de 3, y a través de ahí es que vemos la genealogía. Amén. Vemos Caín y Abel, y después de mucho tiempo vemos cómo tienen a Set. Así que entre medias se estipula de que tuvieron muchos hijos e hijas. Y esos hijos e hijas a lo mejor tuvieron hijos e hijas. Y de ahí pudo salir la esposa de Caín. Es más, muchos dicen que cuando ya mató a Abel y Dios le juzga y, ¿verdad?, y lo sentencia, vemos como posiblemente ya estuviera casado. Ahora lo que nos relata esta parte de la Biblia es cómo concibió y dio a luz un hijo. Es más, se dice que en la tradición judía el historiador Fabio Josefo nos menciona que Adán y Eva tuvieron 56 hijos, 33 hombres y 23 mujeres. Amén. Lo que sí podemos ver es que nuestros primeros padres fueron las primeras personas creadas, así que el ADN no tenía defectos o mutaciones. Pero después de la maldición en el mundo, hasta el ADN empezó a degenerarse. Así que los defectos genéticos, ¿verdad?, fueron acumulándose
hasta que 2500 años después, con Moisés y con el pueblo de Israel, Dios ya estipuló y quedó registrado que no se podían casar con parientes cercanos. Eso está en Levítico 18:9. No tengas relaciones con tu hermano, medio hermana, ya sea hija de tu padre o de tu madre, sea que haya nacido en tu familia, ¿verdad? Por eso vemos como al principio no era así, amén, para seguir procreando. Por eso ahora nosotros, pues con nuestra mente no lo podemos comprender, ¿verdad? Pero vemos como después el Señor ya lo estipuló para preservación de la raza humana. Por eso es un punto que desacredita la teoría de la evolución, donde dice que primero éramos como una celulita y luego le salieron patas y salió del agua y voló y luego se erguió, ¿verdad? Salió el mono y se erguió, entonces fueron más... pero vemos que todo lo contrario, que lo que hace el ADN es que se va degenerando. Por eso esa llamada, ¿verdad?, enfermedades genéticas, esas enfermedades que vamos heredando. O sea que lo que ha hecho el seguir de los años es que eso también lo vemos por cuanto más crece el pecado, más degenerado nuestro ADN. Y por eso estamos en un punto donde hay tantísimas enfermedades y muchas de ellas el potencial está en nuestros propios genes, ¿verdad? Luego el ambiente, ¿verdad?, la persona hace que se desarrollen o no, pero vemos como eso está ahí dentro, ¿amén? Y a más pecado. Por eso de que un mono se haga un superhombre, pues no tiene ninguna validez, ¿amén? Lo que hace es que un mono, que va también, el ADN de los animales también se va deteriorando, que va haciendo monos que posiblemente tengan esos defectos genéticos. Y los hombres igual les pasan a sus hijos también esos posibles defectos genéticos. Así que vemos como esa teoría de la evolución tampoco tiene base. Amén. Así que lo que sí tenemos que saber es que el Señor, ¿verdad?, desde el principio nos habla de que tenía que haber mucha más gente, ¿verdad? Tuvo muchos hijos e hijas. Lo que sí tenemos que tener claro es que solo quedó registrado 3 de ellos, Caín, Abel y, como veremos luego, Set. Amén. Ahora dice que Caín tuvo un hijo, se llamó Enoc, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la etimología de los nombres, qué significa, porque dice mucho, ¿verdad? Sobre todo en la antigüedad, hasta el día de hoy, culturas le ponen a los hijos los nombres según el tiempo, la época o según la personalidad que creen que van a tener su hijo. Y eso aquí lo vemos muy palpable. Algunas de ellas no se sabe bien el origen, pero por ejemplo, Enoc en hebreo se dice Hanoch, que significa comienzo, dedicar, enseñanza, entrenar. Así que vemos que tuvo un hijo que le puso el nombre de lo que posiblemente Caín quería, ¿verdad? Es como un nuevo comienzo, por eso se la dedicó. Le tuvo Enoc, edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. Puede ser que después de muchos años de exilio, ¿verdad?, él se viera vagabundo, echara de menos, por ejemplo, lo que dejó, ¿verdad?, que era Edén, se fue a la tierra de Nod, ¿verdad? El trabajar, no es que solo trabajara con esfuerzo, sino que encima no iba a producir, que ese fue uno de los castigos. A lo mejor posiblemente estaba arrepentido y es como una manera de mitigar su maldición. O todo lo contrario, puede ser que ya harto y ya más claro, ¿verdad?, expresando más claro que ya estaba fuera de Dios y de su dominio y de sus leyes, él le dedicara, es como diciendo, voy a tener un nuevo comienzo en este lugar, me voy a sentar aquí y voy a tener un nuevo comienzo. Aquí vemos también otra vez la manera del hombre carnal, ¿verdad?, del hombre que se aleja de Dios, ¿verdad?, de ese transgresor que no quiere depender de Dios, que dice, yo voy a volver a comenzar, pero de mí mismo, ¿verdad? Y este es el fruto que ha salido de mí, y eso también vemos como lo heredó de su madre Eva. Eva, cuando tuvo a su hijo, dijo unas palabras preciosas, he obtenido, ¿verdad?, era como premio, como regalo, Caín Caná, ese juego de palabras en hebreo, he obtenido varón, este nos va a sacar, pero vemos que puso la expectativa en el equivocado.
Amén. Puede ser que Caín hiciera lo mismo. Posiblemente este hijo me va a dar un nuevo comienzo, una nueva vida, yo voy a empezar mi nueva vida, y al hablar de ciudad, no es que hablara de una ciudad, puede ser una aldea, pero una ciudad ya entendida con un sistema de jerarquía, ¿verdad? El rol que cada uno tenía, amén. Así que es como Dios hizo el Edén y Él era, digamos, el gobernante, el rey, y nosotros íbamos cada semana a hacerle en un lugar el sacrificio, teníamos que trabajar la tierra, pues yo voy a hacer lo mismo. Así que vemos que más se asemeja a esa, ¿verdad?, a esa alternativa de que Caín quiso comenzar, ¿verdad?, copiando muchas de las cosas que Dios hizo, ¿verdad?, cómo hizo una ciudad, cómo dio un trabajo, cómo a cada uno le dio un rol, cómo le dio unas responsabilidades, pero vemos cómo él era el rey, cómo había un lugar de sacrificio, con un sacrificio y un día apartado, ¿verdad? Así que él quiso hacer lo mismo, pero lejos de Dios. Hermano, esto nos enseña a nosotros que a veces tenemos que tener cuidado en quién ponemos la expectativa. Aquí entra también un punto de que a veces como cristianos queremos ser tan espirituales que queremos todos los milagros sin la intervención humana, y a veces Dios te pone a personas, Dios te pone situaciones, ¿para qué? Para darte lo que te ha prometido, ¿verdad? Pero nunca olvides que siempre la gloria es para Dios. Nunca olvides que a través de Dios, que Él te da la sabiduría, o ha puesto esa persona en tu camino, o te ha abierto esa puerta. Amén. Aquí vemos como Abel va a formar una civilización, podemos decirlo, una ciudad, con lo que conlleva una ciudad, un orden, ¿verdad?, de comportamiento, una sociedad donde cada uno tiene un rol, donde cada uno va a trabajar, va a hacer esto, va a hacer aquello, ¿verdad?, pero fuera de Dios. Y eso es lo que hace hoy el hombre, ¿verdad? Hoy la humanidad sigue así. Amén. Por eso las cosas no salen. Y ahora que hemos parado de golpe, nos vemos como en lo que nosotros nos hemos basado ya no funciona. De ahí, hermano, la gran crisis económica que viene al mundo. Amén. Porque la manera de nosotros hacer las cosas, amén, no era la adecuada. Si lo hubiéramos escuchado a Dios, porque como digo y como veremos ahora, Dios nos dejó la tierra y los recursos para trabajarla. Pero cuando lo hacemos fuera de Dios, eso todo, ¿verdad?, tiene un punto y un final. Así que, hermano, puede ser que por eso, ¿verdad?, al tener este hijo, le dio la expectativa de que podía ser un nuevo comienzo en su vida. Amén. De ahí también que se diga que dejó a lo mejor la agricultura, ¿verdad?, para dedicarse a otras cosas, para ya coger los recursos de la tierra. Amén. ¿Qué pudo ser? ¿Verdad? Pero el caso es que fundó una ciudad, puede ser una aldea, puede ser como un clan, pero ya empezó a fundar esas civilizaciones, podemos decir. Por eso también la teoría de la evolución aquí no tiene base, amén, donde dice que fueron millones de años, donde primero cogió una piedrita e hizo fuego, ¿verdad? Donde vemos que ya Dios, porque la inteligencia estaba en nosotros, así lo dice, Job 32:8. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. Porque estaba en nosotros ese potencial de generar, de construir, de crear, de hacer vida. Eso estaba en nosotros. Ahora, cuando lo hacemos fuera de la voluntad de Dios, fuera de la presencia de Dios, hermano, lo que se construye es maldad, ¿verdad? Herramientas para matar, más que para construir. Y vemos, ¿verdad?, cómo también Caín posiblemente estaba tratando de remediar la situación que él mismo creó. Esa ciudad posiblemente le daría paz y seguridad, ya que él pensaba que siempre él vivió como fugitivo. Alguien me puede matar porque yo maté. Porque dice que el ladrón piensa que todos son de su misma condición. Así que posiblemente paró, ¿verdad?, de esa vida vagabunda, errante, y posiblemente eso para él le daría seguridad y le daría paz. Cuando Dios le dijo, nadie te podrá matar. Ahí vemos cómo no creyó a la palabra de Dios. Amén. Por eso estamos delimitando mucho una persona que ha tenido un encuentro con Dios, que Dios le está hablando, que le está dando la oportunidad, pero lo rechaza. Amén. Por eso estamos centrándonos mucho, para ver si hay todavía esas cosas carnales en nosotros. Amén. Y que el Señor nos ayude. También vemos que si hubiera puesto el nombre
de la ciudad, de su nombre, pues siempre está asociado a maldición. La ciudad de Caín, la ciudad del asesino, el maldito, ¿verdad? El que tiene una marca. Así que vemos como efectivamente el nombre de Enoc, comienzo, dedicar, es como un nuevo comienzo. Él puso a lo mejor la expectativa ahí. Amén. Así que, independientemente de por qué lo hiciera, ¿verdad? Hemos dicho que ya sea porque quería volverse a Dios, que hemos dicho que no parece, no es muy consistente, sino que él quería comenzar de nuevo por él mismo. Lo que sí vemos es que él tuvo la sabiduría para comenzar una nueva ciudad, un orden, ¿verdad? Una sociedad. Amén. Nosotros hoy vemos que aunque tenemos más inteligencia, podemos decir, en el sentido de que nuestra inteligencia hasta ahora no es más que el paso de 6.000 años, ¿verdad? Donde personas han pensado, han hecho algo, entonces solo ha heredado otro. Pues todos los avances científicos empezaron hace muchos siglos atrás y se ha ido heredando. O sea que nuestra inteligencia es simplemente el cúmulo de 6.000 años de investigaciones, de estudios, ¿verdad? Pero antes, al principio, hermano, yo creo que como todavía, aunque ya estaba el pecado, pero no estaba el pecado tan arraigado, todavía su inteligencia tendría que ser más grande. Porque, hermano, sin apenas los conocimientos que ahora tenemos, ¿verdad? Y las consecuencias de poder tener, por ejemplo, unas calles con un alcantarillado, ¿verdad? Con unos sistemas de higiene. Vemos cómo se fundaron ciudades, se fundaron sociedades. Amén, sin tener todo el conocimiento que nosotros ahora tenemos. Imaginaos que, hermano, como esas películas apocalípticas, ¿verdad? Que esta pandemia diezmara a la población y se quedaran muy pocos habitantes, o un ataque zombie, ¿no? Como también salen esas películas. Imaginaos que tengamos que volver a reconstruir el mundo. Unos cuantos, ¿cómo lo haríamos, verdad? Eso sería difícil, pues eso es lo que hicieron en el principio. Así que vemos, como hemos leído en Job, que Dios pone el aliento del Todopoderoso, la inteligencia está en el ser humano. Amén. Así que vemos como el Señor, lo que vamos a estudiar de esto es como Dios nos lo dio. Ahora, cómo lo usan. Amén. En las manos equivocadas, con la perspectiva, con la visión, con el enfoque equivocado, vamos a ver lo que pasa. Pero vemos como Enoc, ¿verdad? Ahora aquí se habla de varios hijos de la descendencia de Caín, ¿verdad? Varios hijos, ponen solo sus nombres hasta llegar a Lamec, que va a ser donde nos centremos en esta mañana. Vemos como a partir del 18, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. En un versículo están contenidas, ¿verdad? 5 generaciones. Porque se menciona hasta la 7ª generación de Adán. Adán, Caín, Enoc y los 5 que he leído. Amén. Lo único que existe, ¿verdad? Vemos también que en el capítulo 5, cuando lo veamos, los descendientes por la parte de Set tienen nombres muy parecidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué suele? ¿Por qué esto, verdad? Lo que yo creo, estudiando la palabra de Dios, creo que efectivamente cada nombre de esa persona, ¿verdad? Porque eran parecidos, Meujael, ¿verdad? Meujael, Metusael, Matusalén, tuvo Set, ¿verdad? Enoc, Enos, amén. Vemos que no eran más que hijos de su tiempo, que sus nombres hablaban de el tiempo que estaban viviendo, ¿verdad? Aunque vinieran de Caín o vinieran de Set, vemos la rama que escogió el pecado, ¿verdad? El apartarse de Dios, y la otra rama de hombres que invocaron el nombre de Dios, pero no habla más que de los hijos de su tiempo, ¿verdad? Cómo están expresando en la sociedad en la que vivían. Amén. Y por eso veremos brevemente algunos de los significados, sobre todo de esta genealogía de Caín. Amén. Así que vemos que Meujael, ¿verdad? Padre de Metusael, Metusael el padre de Lamec. El enfoque principal de la primera genealogía registrada en la Biblia es Lamec. Por eso se saltan varios nombres hasta llegar a Lamec. Es el 7º desde Adán en el linaje de Caín y su descendencia, como ya veremos.
Vemos todas las bendiciones que Dios le da a esta octava generación con avances en la cultura y la tecnología, porque hay cría de ganado, construcción de carpas, conocimiento de metalurgia, música e instrumentos musicales. Y aun cuando los efectos del pecado los dominaban, porque vamos a ver un suceso que tuvo Lamec, ¿verdad? Así que vemos cómo se registra aquí hasta la séptima generación de Adán y después su hijo en la octava generación, cómo, ¿verdad? En 7 generaciones hay un avance científico, como ya hay un orden establecido en las sociedades, hay ciudades, ¿verdad? Y claro, hay mucha población. Vemos como Enoc, ¿verdad? También tuvo que haberse casado con alguna hermana, prima, sobrina, ¿verdad? Y tuvo a Irad, cuyo significado, su nombre significa ciudadano, corredor, incrementar, ¿verdad? Tal vez el primer ciudadano de la ciudad Enoc, que es comienzo, ¿verdad? Dio, como Enoc era comienzo, donde se hizo esa primera ciudad, pues el hijo, Irad, era el primer ciudadano, ¿verdad? Por eso le digo que cada nombre, amén, y además si está registrado en la palabra de Dios, habla de lo que estaba pasando en la sociedad. Por eso creo que en las genealogías, que muchas veces nos las saltamos, y más cuando nuestra mente a veces no comprende, bueno, ¿y con quién se casaron? ¿Y cómo estaban? ¿Y entre hermanos? Y eso nos parece verdad ahora. Pero hermano, no es más que expresar lo que estaba viviendo. Lo que la ciencia a veces, esa teoría de la evolución nos quiere decir lo que pasó, aquí está, muy corto, muy breve, por eso a veces tenemos que ir, ¿verdad?, con un diccionario, ver qué significa, pero no es más, no está reflejando en solo un nombre, en solo medio versículo, lo que está pasando en la tierra, amén. Así que Caín, ¿verdad?, he adquirido, tengo este varón, pero vemos como no era a través de él el que venía la promesa, ¿verdad?, como lo esperaba Eva. Tuvo a Enoc, que es comienzo, ¿verdad? Empezó, digamos, la civilización, una sociedad, amén. Vemos como Irad es ciudadano, amén. Incrementar también significa cómo empezó a desarrollarse aún más lo que ya se estaba formando. Vemos que ahora Irad, ¿verdad?, tuvo a Meujael, que significa, puede ser, ¿verdad?, no se sabe muy bien, castigado por Dios o purificado de Dios. En el griego de la Biblia Septuaginta lo tradujeron como Dios me hace vivir, o Dios da vida, o Dios es fuente de vida. Así que vemos como eso, ¿verdad?, pudo haber sido, ¿verdad?, como Dios me da vida, sigo viviendo, porque a lo mejor tenían el concepto de que ya sus vidas se iban acabando, o ya empezaron a morir los primeros. Amén. Aunque vivieron muchos años, pero después de la 4ª generación posiblemente ya a lo mejor murió su abuelo, su bisabuelo, ¿verdad? Entonces ya empezaron a ver la muerte, pero cuando tenían un hijo, pues Dios todavía no está dando vida. ¿Podía ser ese el significado? Posiblemente. Y vemos como luego, en la descendencia de Set, el nombre que se le parece es Metusael, Matusalén, que es el hombre que más vivió sobre la tierra, ¿verdad? 963 años, creo. Después lo veremos. Meujael, ¿verdad?, tuvo a Metusael, que significa hombre de Dios, hombre de oración. Amén. Metusael fue el padre de Lamec. Aquí el significado de Lamec o Lamej no es seguro. Algunas fuentes mencionan que puede significar juventud fuerte u hombre de oración. Los rabinos sugieren que el nombre Lamej tiene las primeras 2 letras invertidas cuando se compara con la palabra rey, que es Melech. Y como en hebreo cada letra tiene su propio significado, tenemos que la letra Mem significa el cerebro y la letra Lamed representa el corazón. Entonces el rey gobierna primero con el cerebro y después con su corazón. Sin embargo, en el caso de Lamej, el corazón o las emociones gobiernan al cerebro o al intelecto, por lo que lo opuesto a un rey es un esclavo. Por eso los rabinos dijeron que el significado de Lamec es un cautivo, alguien que está siendo gobernado. Y esto es importante porque ahora veremos el estilo de vida.
que tuvo. Amén. Será la segunda parte del estudio. Pero por eso vemos como algunos, Meujael, Metusael, son nombres que parecen de hombres que miraron a Dios, pero no quiere decir que ellos lo hicieran. Puede ser una época en donde, por ejemplo, hombre de Dios, hombre de oración, era una época donde tenían que orar, donde tenían que clamar, donde hubo como una vuelta a Dios. Sin embargo, a lo mejor ellos no lo hicieron. Por eso le digo, la rama de Set trae los nombres muy parecidos. Y aunque tenían el nombre, muchos lo hicieron y otros no. ¿Amén? Así que vemos como cada nombre y cada significado está registrado, porque lo que nos quiere decir el Señor, lo que ha dejado registrado es en la época que se estaba viviendo, cómo se estaba desarrollando esas primeras sociedades, esas primeras civilizaciones. Amén. Y la época que estaban viviendo. Amén. Así que también algo que tenemos que tener claro con este estudio, como decía, es no podemos interpretarlo, los pasajes de Génesis al pie de la letra, ¿verdad? O a lo mejor con una mente actual. Piense que eso fue miles de años atrás, donde no había sociedades, donde no había todavía... Amén. Entonces por eso que tiene que ir a la palabra de Dios con ojos, digamos, vírgenes, como si no supiera nada de historia, no supiera nada de ciencia, es como si fuera la primera vez que viene la palabra de Dios, porque vemos que dentro de esta genealogía y de lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, Dios nos habla y Dios nos revela esos comienzos. Amén. Aunque un poco de historia, a lo mejor 500 años están comprimidos en un solo nombre, pero a través de esos nombres y de esos significados podemos saber mucho lo que estaba pasando. Amén. Lo que sí vemos es que el Señor siempre da, ¿verdad? Oportunidades a cada uno, ¿verdad? Y vemos que los nombres de algunos invocaban a Dios, pero ¿siguieron a Dios o no? Amén. Así que, hermanos, lo que tenemos que hacer es ir con una mente vacía, en el sentido de, Señor, quiero que me hable, yo tengo a lo mejor mi idea o me han enseñado esto, ¿verdad? Ya sea el trasfondo cultural que tenemos, pero ir a la palabra de Dios como si fuera la primera vez y vamos a aprender mucho. Amén. Ahora vamos con Lamec, porque es de los versículos desde el 19 hasta el 23, hasta el 24, perdón, donde nos habla más y se centra más en ese séptimo desde Adán, Lamec, ¿verdad? Dice que el historiador judío Flavio Josefo nos dice que Lamec tuvo 77 hijos con sus 2 esposas, pero la Biblia solo nos habla de 4 de su hijo. Por eso le digo, hay un tiempo muy grande, hay ya muchísimas personas, pero la palabra de Dios solo se centra en uno. Amén. Solo se centra en aquellos que van a aportar algo, que nos va a reflejar algo, por ejemplo, del trato de Dios con el hombre o del hombre con Dios, y también para ver la genealogía, por donde después sigue toda la humanidad. Amén. Por eso nunca está de más, porque por eso el Señor dijo que nadie le añada ni nadie le quite. Lo que está en la Biblia es porque Dios así lo quiso. Amén. No sabemos si la poligamia, es decir, tener varias mujeres, se inició con Lamec, pero es la primera mención de este pecado en la Escritura, lo que da testimonio del nivel de degeneración que alcanzó la humanidad. Por este versículo podemos saber del carácter insolente de Lamec, quien estaba yendo en contra de la ley del matrimonio dada por Dios, porque esta práctica es una fuente de miseria y corrupción para la familia. En Génesis 2:24 vemos como ya Dios dice: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Así que aquí ya está estipulado que te tienes que casar solo con una persona. Un hombre y una mujer, 2 se convierten en uno. Si hay uno más, ¿dónde lo ponemos? Dice que 3 son multitud. Amén. También vemos que eso causa corrupción, miseria en la familia, porque después vemos los problemas que traía. En Deuteronomio 21:15 dice: supongamos que un hombre tiene 2 esposas y solamente ama a una de ellas, pero ambas le han dado hijos varones. Supongamos que el primer varón lo haya tenido con la mujer que no ama. Cuando el hombre divide su herencia, no dará la mayor parte al hijo menor, el que tuvo con la esposa que ama.
como si fuera el primer hijo varón. ¿Aquí qué no está relatando? Un problema, ¿verdad? Ahora, yo me tuve que casar contigo porque fue un acuerdo, porque no había otra cosa, pues ya estaba estipulando que a lo mejor se casaba con una por negocio y la otra sí por amor. Pero el hijo primogénito era el que heredaba. No le des más al otro que no es primogénito porque tú amas. O sea, ¿qué habla? De que ahí se ve de que se ama más a unos hijos más que otros, de que unos llevarán más que otros. ¿Qué es eso, hermano? Peleas familiares. Amén. Por eso el Señor dejó, ¿verdad?, escrito. Porque después dijo, no la poligamia, ¿verdad? El Señor nunca ha aceptado eso. Pero se divorcia y luego se vuelven a casar. El Señor mismo, Jesucristo, en boca de Jesucristo, que dijo, por vuestra dureza de corazón. Pero esa no era la idea original de Dios. Amén. Así que vemos que Lamec se entregó a los deseos de la carne al tener dos esposas. Inclusive los nombres de ellas sugieren atractivos sensuales, en términos de belleza física. Por ejemplo, Ada, que fue la primera esposa, está relatado en el 20, ¿verdad?, en el 19. Significa adornada, ornamentada. La segunda esposa representa la sombra de una esposa, al ser su amante, porque Zila, así se llamaba la segunda, significa sombra, refugio, comodidad, tintineo. Incluso se piensa que Zila sedujo a Lamec, ¿verdad? Y a lo mejor Lamec cedió, puede ser que fuera más joven, que ya la belleza de Ada ya no fuera, ¿verdad?, no estuviera tan joven. Lo que sí vemos es, ¿verdad?, cómo se dejaban llevar por esos instintos. Hasta el día de hoy, hermano, donde está tan aceptada esa promiscuidad, ese flirtear, ese coqueteo de hombres, mujeres casados con otras personas, ¿verdad? Incluso en 58 países es legal la poligamia. Así que imaginaos, hermano, cómo atenta esto contra el orden de Dios. Amén. Y vemos cómo ya desde el principio la mujer, a través de los encantos, ¿verdad?, físicos, ha querido hacer pues una de las cosas que, como Dios le dijo, tú te querrás enseñorear de tu marido, pero tu marido estará sobre ti. ¿Cómo seducirlo? ¿Cómo, verdad, hacer que cambie de opinión? A través de esos atributos físicos, pero no es más que heredado de quién. ¿Quién fue la primera que sedujo? La serpiente. Por eso vemos como es serpiente, y vimos la semana anterior cuando Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, pecado, estaba en género femenino, por eso nos recuerda a la serpiente. Amén. La serpiente, dijimos, ¿verdad?, en el original, cuando se hablaba de serpiente y sedujo a Eva, era como algo tintineante, algo brillante, algo seductor. Por eso sedujo a Eva. ¿Qué pasa? Que los patrones ha aprendido, hermano. A lo mejor eso ya se interiorizó. Puede ser que Eva directamente no sedujera, ¿verdad?, ahora para conseguir, pero como que ya estaba implantado. Y por eso siempre se ha asociado, ¿verdad?, a la mujer que fue la primera que se sedujo, ¿verdad?, con la serpiente, a que seduja para alcanzar sus objetivos, para dominar de alguna manera al hombre. Y lo vemos en varios libros de la Biblia, ¿verdad?, con varias historias. Por ejemplo, cómo Dalila sedujo a Sansón, ¿verdad?, y otros más. Amén. Y muchos ejemplos. Así que nos vemos más como una sociedad que ya estaba deteriorándose, que ya estaba pecaminosa y no es más que heredado de los pecados primero con la serpiente. Amén. Por eso tengamos que tener cuidado. Y nosotros, ¿verdad?, nosotros sabemos que el Señor es el que nos tiene que ayudar, por eso no usamos de esa artimaña. Amén. Toda artimaña, ¿verdad?, para yo obtener algo. ¿Qué pasa? Que eso viene de la serpiente. Amén. Tengamos cuidado. Existe también otra explicación del por qué Lamec pudo tener dos esposas, y es porque quería incrementar su dominio y poder al tener una familia más grande, ¿verdad? Porque vemos que ya si había más clanes, si había más familias, ¿verdad?, si ya se estaban generando más civilizaciones, porque solo tenemos, como hemos dicho, estamos yendo solo por la línea de uno. Pero, por ejemplo, Enoc a lo mejor tuvo más hijos, pero solo se registra Irad. Irad tuvo más hijos, pero solo se registra Meujael. Amén. Así que vemos cómo fueron saliendo más tribus y para ya empezar esa manera de dominar,
¿verdad? Yo creo que fue heredado del mismo Satanás que quiso conquistar el reino de Dios, quiso conquistar el cielo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Viene a la tierra. ¿Ahora qué pasa? A través del engaño, él usurpó el poder que tenía y la autoridad que tenía el hombre y la mujer, que era enseñorearos de la tierra. Ahora es Satanás, que los tuvo por engaño. Así que vemos que siempre ese dominio, esa idea de dominar las tierras, y al haber tanta población y tantos clanes y tantas familias que iban surgiendo, el que tuviera más tierra y tuviera más hijos y tuviera más gente y tuviera más ganado, pues ¿qué pasa? Que le daba más poder. ¿Amén? Entonces posiblemente, y de ahí también se ha heredado como los reyes, ¿verdad? No sé si conoce de historia, los reyes se casaban a veces con la reina del otro país, ¿para qué? Para hacer acuerdos. ¿Amén? Así que, hermanos, no es más que la idea original de Satanás, de cómo, ¿verdad?, conquistar reinos que no son suyos, de cómo hacerlo a cualquier precio. Amén. Todo eso heredado por la serpiente antigua, que el Señor la reprenda. Y vemos cómo se para en Lamec, cómo habla de las dos esposas, y cómo vemos que cada esposa, aparte de muchos hijos, pero nos habla de 4. Ada tuvo a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas, ¿verdad? Y a Jubal, que fue el que inventó los instrumentos. Jabal, cuyo nombre significa viajero, vagabundo o productor, es el inventor de las carpas necesarias para la vida nómada que tenía y del arte de mantener y administrar todo tipo de ganado, lo que le dio, ¿verdad?, riqueza. Puede ser que era de las primeras industrias, puede decir, porque si ya cría ganado de una manera profesional, podemos decirlo, no es solamente por tener un poco de ganado que me dé para yo abastecerme, sino que fue el primero, ¿verdad?, el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Así que montó 2 empresas, la cría de ganado y también las tiendas, porque si tenía que estar a lo mejor pastoreando, ¿verdad?, se tenía que llevar, digamos, la casa a cuestas. Así que, qué capacidad para empezar a coser y a tejer. Desde luego que fueron las dos cosas heredadas desde el principio. Porque Dios, ¿verdad?, hizo el primer vestido. O sea que una de las primeras artes también, aparte de la agricultura, que era el trabajo original de Adán y de Eva, era cuidar del huerto y de los animales, ¿verdad? Puede ser la agricultura y la ganadería. Pero vemos cómo Dios les tuvo que hacer traje. Y ahora, ¿cómo Dios lo hizo? ¿Le dio ya la herramienta? ¿Cómo Dios lo hizo? ¿Cómo le quitó las pieles y los vistió? El caso es que Adán y Eva lo han podido ver. Han podido seguir haciéndolo. De ahí que ya sepamos de que tenía que haber algunas herramientas. Lo que pasa es que ahora, al llegar a la 8ª generación de Adán, vemos como ya se ha profesionalizado. Ya hay herramientas, ya hay gente que sabe el oficio, ¿verdad? Ya se cría el ganado con la intención, por ejemplo, de sacar sus pieles, porque supongo que con las pieles del ganado es que hacían las carpas, pero habrán también a lo mejor sabido que la carne que se comía, ¿verdad?, la leche, hasta ahora todo se asocia a que al criar ganado sacaban sus pieles y hacían tienda de campaña. La primera, ¿verdad?, mención de que ya hay como una industria. ¿Amén? Muy bien, estos son datos importantes. A diferencia de Abel, que solo fue un pastor de ovejas, ahora vemos cómo la inventiva y el avance tecnológico que tiene la humanidad aumenta, pero también aumenta su distanciamiento de Dios. Porque ahora la gente como Jabal están ocupados perfeccionando la industria que les proveerá su sustento y le traerá gloria personal, en lugar de glorificar el verdadero proveedor que es nuestro Señor. Por eso, hermanos, el Señor dijo: aquí tenéis la tierra, podéis coger sus recursos. Eso está estipulado, lo vimos cuando vimos el pacto edénico y adámico. Aquí está la tierra y sus productos. Quiere decir que en la mente de Dios estaba la idea de hacer herramientas, por ejemplo, para trabajar el campo, hacer herramientas o materiales, ¿verdad?, para cuidar mejor de los animales, para todo eso, para hacer las telas, porque ya a partir de ahora se tenían que vestir.
O sea, yo creo que eso estaba en la mente de Dios. Pero cuando ya lo hace en plan industria, ¿verdad? Industria, imagínense la industria de ahora, esas centrales echando humo, contaminando el planeta, porque hay que producir, ¿para qué? Para vender, ¿para qué? Para ganar dinero. ¿Entiende? Eso sí que está lejos de Dios. Les recomiendo una película, son de dibujo animado, pero habla muy bien, habla exactamente de ese uso, ¿verdad?, para beneficio propio, por egoísmo, ¿verdad?, de lo que son los recursos de la tierra. Se llama Lorax y la trúfula perdida. Os lo recomiendo. Así que, ese es el primero. Jabal significa también vagabundo viajero, porque si tenía ganado, tenía tienda de campaña, posiblemente iba a lo mejor a los otros clanes vendiéndolo, iba buscando más pastos, pero también significa productor. Amén. Así que el primero que ya digamos empezó a producir o por ejemplo se perfeccionó, heredado todo esto, él tuvo la idea como diciendo, bueno, en vez de hacerlo a escala local, vamos a hacerlo a escala mundial. Ya están las mentes estas de los empresarios, ¿verdad? Vamos a movernos, vamos a movilizar, vamos a ser la marca que venda las mejores tiendas, vamos a ser lo único, vamos a ganar dinero. Yo creo que ya empezó esa mentalidad, igual que hoy, ¿verdad? Donde todo lo grande, ganar dinero y no tenemos tiempo, hermanos, ni de respirar. Amén. El nombre de su hermano, dice el verso 21, fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Jubal significa traer o sonido. Él fue el que desarrolló las habilidades musicales, el primer y más antiguo arte mencionado en la Biblia. Así que vemos que el primer arte mencionado en la Biblia, ¿verdad?, esa obra artística es la música. Amén. Para ello inventó los instrumentos musicales de cuerda y de viento. Es posible que Jubal haya podido ganarse la vida siendo un trovador, ¿verdad? ¿Sabe lo que es un trovador? Se hizo muy famoso en la Edad Media, como ese músico que va de pueblo en pueblo, ¿verdad? Se pone en las plazas a tocar, ¿verdad? O a lo mejor pudo haber buscado la gloria ¿verdad?, de ser un hombre con ese talento musical, y tal como los músicos de hoy, a lo mejor hacía giras mundiales y llenaba estadios, ¿verdad? Puede ser, porque vemos que si él tuvo ese arte, ¿verdad?, esa gracia para construir instrumentos, para empezar a cantar, desde luego que esto también ya se estaba practicando. Entendido como, porque antes, ¿cómo se heredó toda la historia? Si vemos el hebreo, casi siempre hablamos, hay un juego de palabras, el hebreo es música, el hebreo es poesía. Y la poesía, la música, el que una palabra se parezca a otra, asocia y es más fácil de aprenderlo. Por eso vemos como la historia desde la creación, desde todo, hermano, es una pena a veces las traducciones de la Biblia, porque se pierde parte de ese juego de palabras, ¿de verdad? Pero vemos como la historia eran a través de esa musicalidad, de esa poesía. Vemos como en esta generación, hermano, lo que hace eso es que se hereda, pero ya como que se profesionaliza, como que ha llegado al punto de que ya es un oficio, es un trabajo, ¿verdad? Es un arte, ya es remunerado. Amén. No es solo cantarlo para que los padres a lo mejor le dijeran y le cantaran la historia a los hijos, ¿verdad?, para enseñarle, sino que ya era algo como profesional. ¿Quién sabe si Jubal no empezó así, yendo de tribu en tribu, ¿verdad?, yendo de carpa en carpa, cantando canciones, amén? A lo mejor cantaba las canciones del origen del mundo, canciones inventadas, pero vemos como él fue el primero de los que, el padre, ¿verdad?, es decir, el origen de los que habitan, el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Arpa de cuerda, ¿verdad?, instrumento de cuerda, y flauta de viento. Amén. Jubal, ¿verdad?, viene de ahí la palabra jubileo, o también el sonido de la trompeta que nos produce júbilo y alegría. Así que vemos como Jubal, ¿verdad?, la música dice que amansa a las fieras, la música genera emoción en nosotros. Así que vemos cómo cantaría y sería muy oído.
Por eso es sonido, traer. Yo creo que él la traía, porque ya sea que era una música, ¿verdad? Divertida, ¿verdad? Una música a lo mejor triste, él tendría mucho, mucho poder de persuasión, porque vemos como la música, es decir, ¿sabes lo que es escuchar por primera vez un arpa o una flauta? Y él inventó esos instrumentos, ¿verdad? Definitivamente el Señor nos da mucha inteligencia, amén. Así que él fue el primero. Jabal se especializó en la cría de ganado y en tiendas de campaña. Y Jubal en la música, hizo instrumentos de música, ¿verdad? Componía. Esos son los hijos de Lamec, que vino a través de su esposa Ada. De Zila, la otra mujer, también dio a luz a Tubal-Caín. Amén. El nombre de Tubal-Caín fue especialmente apropiado, ya que significa herrero. Él fue el inventor de la metalurgia. Antes del diluvio, el hombre tenía conocimiento acerca de las aleaciones de cobre y latón para crear bronce. Y además el proceso de recolectar y fundir hierro. Quiere decir que lo primero tenía que excavar la tierra, que es donde están los metales. Ahí estaría cómo supo identificar el bronce, el hierro, el metal. Yo creo que todo ese conocimiento vino heredado porque Adán sabía lo que había en la tierra. Si Dios se la entregó, ¿verdad? Y le dijo que la trabajara, no solo a lo mejor en la agricultura, cultivar el huerto, porque en principio era un huerto. Cuando ya salió del huerto, ahí ya trabajó la tierra y posiblemente al cultivar, posiblemente empezaron los primeros descubrimientos arqueológicos en el sentido de geológico, ¿verdad? Minerales como el hierro, el bronce, metales, amén. Así que ya empezaron a lo mejor a nombrarlo, a tener conocimiento de ello. Lo que vemos que en esta octava generación hay ya una profesionalización, se sabe ya cómo hacer aleación, ¿verdad? Cómo fundirlo, cómo construir un horno de ladrillo, cómo ponerle fuego, cómo también ponerle aire, ¿verdad? Cómo derretirlo y darle la forma en caliente. Amén. Vemos como todo eso fue la octava generación. Por eso también a mí esto me hace pensar que a veces hay generaciones donde el conocimiento se dispara. Yo creo que estamos en una de esas generaciones. Hay algunas que solo se intuye, ¿verdad? Se hace alguna aportación a alguna área de la ciencia, pero hay una generación donde todo eso explota, todo eso es un porqué. Todo eso, hermano, es para que se sigan cumpliendo los tiempos estipulados de la vida aquí en el planeta. Los tiempos estipulados en el que el Señor volverá, hermano. Y yo creo que estamos en una de esas generaciones, como estuvo esta descendencia de Caín. Amén. Vemos que estas técnicas llevaron siglos a la humanidad para desarrollarlas después del diluvio. Oiga bien, después del diluvio pasaron siglos, ¿verdad? ¿Cuántos años? Porque dice que el bronce se empezó a utilizar en Mesopotamia y el hierro. Es decir, siglos después en Mesopotamia se empezó a trabajar con el bronce. Y el hierro no fue desarrollado hasta 1000 años después por los hititas. Así que, imaginaos la tecnología que ya se tenía antes del diluvio, la octava generación después de Adán. Derretir hierro a más de 1500 grados centígrados, construir un horno de ladrillos que soportaran esas temperaturas, que permitiera inyectar aire forzado para elevar la temperatura interna del mismo, para alcanzar el punto de fusión del hierro y poderlo moldear en estado líquido. Hasta siglos después no se desarrolló esto, porque tenía la inteligencia ahí, ¿verdad? Ahora lo veremos. Esto muestra que Dios es quien nos da el conocimiento al ponerlo en las mentes de los inventores en todas las cosas que tenemos, ¿verdad? Ya que ni nuestras grandes ideas, por más ideas que tengamos, ¿verdad?, no podemos enaltecernos. El Señor es quien tiene el control. Él determina cuándo es el momento apropiado para que nos sea revelado algo nuevo. Por eso debemos orar para que Dios nos dé la sabiduría. Jeremías 33:3 dice: llámame y te responderé, te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras.
Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. Daniel 2:21 dice, Él cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a lo inteligente. Así que, hermano, hay épocas donde Dios da de su sabiduría a la humanidad. Eso está en nosotros, porque en nosotros está el saber trabajar la tierra y todo lo que hay producir. Pero hay épocas, generaciones, donde hay. ¿Por qué? Porque tiene que pasar algo. Por ejemplo, el desarrollo de bronce y hierro permitió la manufactura de herramientas para la agricultura y la construcción. Con esto Dios equipó a Noé para que pudiera cortar los árboles y construir el arca antes de que el diluvio ocurriera. Amén. ¿Por qué vino? Tubal-Caín diría, oh, qué bueno soy, mira lo que estoy haciendo. Era como un semidios, porque luego, ¿verdad? Ahora lo veremos, cómo se le llamaba después a Tubal-Caín en las culturas, en las leyendas. Yo saco el hierro como es piedra, eso es piedra, pero yo lo fundo y mira lo que saco, ¿verdad? Y le hago forma, ¿eso era algo? ¿Y cómo sacan las pieles de los animales y lo haces tela? Eso hay un proceso, ¿verdad? O sea, hermano, se enaltecían y no es más que Dios dándole, insuflando de eso que ya está en nosotros, de esa inteligencia puesta por Dios, el aliento, dice Job, el aliento del Todopoderoso en nosotros. ¿Para qué? Para que así, porque iba a venir un momento en la historia donde se necesitaba toda clase de herramientas. Aunque después de muchos siglos no hubo otra vez esa producción, pero vemos cómo hay. Hermano, a mí me hace pensar en esto, en los tiempos que estamos viviendo, cómo ha venido Internet, hermano, en una generación donde estamos tan conectados. Ahora ya comprendemos cuando dice la Escritura que cuando venga el Señor todo ojo lo verá. ¿Lo comprendemos? Eso ya está. Amén. Pero es que también dice, le pondrán una marca, serán controlados, monitoreados toda la gente, hermano, teniendo un teléfono inteligente. Y tú pones tu ubicación, ya saben dónde están. ¿Entiendes, hermano? ¿Sabe que el que inventó Google tuvo un sueño de números binarios 0, 1, 2? Los números binarios hace una combinación y forma unas páginas web, forma, hermano, increíble, un montón de cosas solo con 3 números, el 0, el 1 y el 2, los números binarios. En eso se compone el Internet, hermano. Yo todavía eso no lo entiendo, pero bueno, me lo han explicado, que con 3 números y las conexiones que tengan se forma el Internet. Yo eso no lo comprendo, pero así es. Tuvo un sueño, se levantó el hombre, empezó por 2 horas a copiar todo lo que había visto. Y él era estudiante en la universidad, se lo presentó a su profesor y le dijo, ponlo en marcha. Inventó Google. Google, el mayor buscador, todo está conectado ahí. Tú pones una palabra en Google y te lleva a todos los lugares donde eso está. Hermano, vino Jesucristo, dice, llegado el tiempo, nació Jesús. ¿Por qué tuvo que llegar en ese tiempo? Porque el Imperio Romano sabe lo que está haciendo, unificando el mundo conocido. Hacía carreteras. Necesitábamos las carreteras y las conexiones por mar, ya sean los barcos. ¿Para qué? Para que cuando después de que recibieran el Espíritu Santo y Jerusalén y Judea y Samaria fueran predicadas, se fueran a todo el mundo, hermano. Había calzada, había camino. Así que, hermano, yo creo que estamos en una de esas generaciones donde la ciencia está avanzando tanto porque se está preparando un escenario para lo que hay que venir. Por eso vemos cómo Noé ya fue equipado con herramientas, amén, para construir un arca. ¿Qué nos ha dado la ciencia? ¿Qué ha querido el Señor que venga, verdad? Para estar equipado, ¿verdad? Para algo. Yo veo cómo podemos seguir transmitiendo los cultos a través de Internet. La iglesia sigue viva. La iglesia sigue viva y abierta, sigue trabajando a través de este, ¿verdad?, avance científico, tecnológico. Amén. Y hermano, y también vemos como todas las cosas que están viniendo es como una antesala, preparando el escenario para el anticristo. Porque, hermano, cuando dimos Apocalipsis, ¿se acuerda? Perdón por este breve paréntesis, ya acabo, ya lo cierro. Cuando dimos Apocalipsis, vemos como el anticristo dice que será herido, morirá, pero resucitará.
Y entonces era un gran milagro. Pondrá algo en su llaga, dice, por herida de espada. ¿Cómo será eso, hermano? Ahora se está viendo como muchos laboratorios están generando vacunas, están generando tantas cosas. ¿Y qué no estarán haciendo ya? Amén. Por eso vemos cómo será algo. Se está produciendo, se está viniendo más desarrollo, ¿verdad? En muchas ciencias. ¿Para qué? Para preparar lo que tiene que venir, hermano. Por eso vamos a darle gracias al Señor, vamos a estar anclados del Señor. Hermano, el Señor nos llena de bendiciones. Sin embargo, por la naturaleza carnal del hombre, una vez que el hombre obtuvo el conocimiento de cómo trabajar estos metales, muy probablemente la humanidad empezó a fabricar armas para la guerra, lo que ha de haber resuelto en un incremento de la violencia. Porque mire lo que dice Primera de Samuel 13. En esta época el pueblo de Israel estaba asediado por los enemigos. Mire, resulta que todo el territorio de Israel no había herreros, porque los filisteos querían evitar que los hebreos hicieran espada o lanza. Por esa razón todos los israelitas tenían que ir con los filisteos para afilar las rejas de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Si hay un herrero, lo mismo puede fundir un azadón o un arado, pero también funde una espada. Eclesiastés 8:9 dice: todo esto he visto al entregarme de lleno a conocer lo que se hace en este mundo y el poder que el hombre tiene para hacer daño a sus semejantes. Así que, hermano, ¿qué es lo que pasa? Que lo que el Señor nos dice a herramientas, ¿verdad? Generó esta inteligencia en Tubalcaín, en este caso, en su generación, para construir, ¿verdad? Herramientas, fundir metales para herramientas. Pues imagínense el que trabajaba en el campo, imagínense el que hacía tienda de campaña, ahora era más fácil coserla. Imagínense ahora Noé cortar árboles, ¿verdad? O sea, imagínense construir una embarcación, tenían, pero ¿qué pasa? Que posiblemente todo eso también fue para hacer armas, amén. Miqueas 4:3, mire lo que dice, hermano, todo esto será revertido. El armamento se convertirá en instrumentos para la agricultura bajo la dirección de nuestro Señor, porque esa es la idea original. Por eso le digo, Dios nos da de esa bendición, Dios pone la sabiduría, Dios ha puesto en nosotros su aliento para crear, tenemos inteligencia, pero en las manos equivocadas, en la mente equivocada, con el proyecto, la visión equivocada que pasa, que genera muerte, genera discordia, amén, ¿qué es lo que está pasando en este mundo? Dice Miqueas 4:3 de lo que por venir, de lo que tiene que venir. El Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflicto entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán su espada para convertirlas en arado y sus lanzas en podaderas. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Así que está en la idea de Dios, en la mente de Dios, ¿verdad? La industria, la metalurgia, ¿verdad? Las artes, la ciencia, sí, está, porque dio el primer científico, dio el primer artista, eso está en la mente de Dios. Pero hermano, cuando se usa para una cosa o para otra, como lo vemos ahora, lo que estamos viviendo, estamos orando todos por esa vacuna, que sí, pero en el mismo laboratorio donde se crea una vacuna, también se crea un virus. ¿Entiende, hermano? Por eso vamos a pedirle al Señor que conmueva los corazones de esos científicos, de esos políticos, de todos los que están en sus manos, la arte y la ciencia, para que sea todo para glorificar a Dios. Amén. A partir de aquí existen leyendas de los habitantes antes del diluvio, ¿verdad? Y con el tiempo dichas personalidades fueron consideradas dioses. Por ejemplo, los romanos tenían al dios Vulcano o Vulcanus, que se asemeja a Tubalcaín, que para ello era el dios de la metalurgia y del fuego, el inventor de la obra de hierro, de bronce, de oro y de plata, que fueron forjadas por el fuego. Porque imaginaos que desde que eso se inventó, vino el diluvio y luego hubieron siglos, 1000 años, hasta que se fue a trabajar otra vez con el hierro, ¿verdad? Otros 1000 años hasta el bronce. Entonces dijo, eso eran como los dioses, amén. De ahí surgen las leyendas. Y no eran más que hombres, ¿verdad?, que crearon civilizaciones. Y Tubalcaín, mire lo que se registra, ¿verdad? A una de las mujeres, hasta ahora se registra a pocas mujeres, casi siempre las esposas de... Pero aquí dice que Tubalcaín, el hijo de Zila y de Lamec, tuvo una hermana, que fue Naama. Naama significa bella, hermosa, agradable,
otra vez nos dice la sociedad, ¿verdad?, donde buscaba los atributos físicos externos de la carne, una cara bonita, un cuerpo bonito, ¿verdad?, en vez de los atributos espirituales de un corazón amoroso. En contraste tenemos que Eva, seguramente Eva ha sido y será siempre la mujer más bella que hubo, ¿verdad? Sin embargo, se le llama, su marido le apodó el nombre madre de todos los vivientes. Habla de vida, ¿verdad? No habla solo de una cara bonita. Aquí vemos otra vez, hermano, cómo, ¿verdad?, siempre a la mujer se le asemeja mucho el cuerpo, su cara bonita, sus dotes físicas, pero vemos como Proverbios 31:30 dice: el encanto engañoso, la belleza no perdura, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Por eso, hermano, las mujeres cristianas sabemos que tenemos que cultivar los atributos interiores, ¿verdad? Y esos atributos salen, porque dice que la salvación hermosea el rostro. Cuando un corazón está feliz, eso sale por fuera. Amén. Muy bien. Así que vemos que, ¿por qué está nombrado el nombre de una hermana? En los otros casos no se ve. Dice la leyenda rabínica que Naama se casó con Noé, lo que explicaría por qué esta es la última generación en la línea de Caín antes del diluvio. Aquí acaba la familia y la genealogía de Caín. Posiblemente fue porque ya después de esto viene el diluvio. Y vemos como Naama dicen que fue la esposa de Noé. Si esto es correcto, sería que uno de los descendientes de Caín encontró gracia ante los ojos del Señor y sería la única persona en esta genealogía que se salvara del juicio del diluvio. ¿Puede ser? Algunos expertos rabínicos, ¿verdad?, dicen que sí. Ya para terminar, versículo 23. Dice que cierto día Lamec dijo a sus mujeres, ¿verdad? Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Cada vez que el Espíritu Santo nos habla a través de la escritura de Lamec, no nos habla de ninguna virtud, solo de sus pecados, sus crímenes y su arrogancia. Vimos como Lamec significa cautivo, esclavo, era un cautivo del pecado. Amén. Como lo fue Caín cuando mató a su hermano Abel. Vemos como el pecado original sobre la humanidad había alcanzado su cúspide, ¿verdad? Estaba creciendo a una velocidad la violencia porque ya hay una desensibilización, es decir, ya no hay sensibilidad al mal, que eso es lo ¿verdad?, lo trágico, a tal punto que Lamec demuestra un desprecio por la vida de un joven que mató, ¿verdad? Hemos dicho que Dios protegió con una marca a Caín porque no quería repetir más muerte, no quería que viniera más muerte por venganza, más asesinato entre hermanos, amén. Pero aquí vemos como él mató y encima está orgulloso, hace hasta un poema, él recita un poema. Pero incluso la palabra que se usa aquí para joven en hebreo es yeled, que se refiere a un joven o adolescente vulnerable, posiblemente un niño, lo que hace su agresión más repugnante. Y ahora vemos cómo recita el primer poema que aparece en la Biblia sobre un tema muy oscuro, porque alaba su orgullo, alaba su poderío de que él de un golpe mató, ¿verdad? Posiblemente fue que la historia es que con un golpe mató, o con muchos golpes mató Caín a Abel. Pues ahora él se jacta de que con un golpe él mató a un jovencito, un adolescente, a un niño, y encima lo hace poema y dice, oye, adoradme. Pero encima está diciendo el 24, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. Es decir, yo lo he hecho, pero he estado bien. O sea, imaginaos, Dios dijo, será castigado 7 veces aquel que intente matarte, porque lo que quería era cortar, derramar más sangre. Pero ahora vemos cómo Lamec se toma el juicio de Dios como para sí mismo, y encima no 7 veces será vengado el que mate a Lamec, sino 70 veces 7. Amén. Así que vemos hasta dónde llegó la perversión, la mente humana, donde encima mataban a uno inferior y se jactaban y decían, lo he hecho, ay, cualquiera que me diga, cualquiera que venga será castigado por Dios, porque ahí vemos la autosuficiencia, el orgullo, ¿verdad? Cómo nos autojustificamos, hermanos,
hasta dónde estaba la depravación. Por eso, lo que engendraron sus hijos, que fueron diestros en el desarrollo de la industria y de las artes, cayó en malas manos. Lo que en un principio podía ser bueno, pero ya estaba la maldad en ese corazón tan arraigada, había subido tanto, hermano. Y por eso vemos cómo está registrado ese incidente, y al igual que nos dice cómo evolucionó tanto la ciencia y las artes, pero también nos dice cómo evolucionó tanto el pecado y la maldad. Y para terminar vemos cómo el Señor toma ese número, esas 70 veces 7, ustedes lo recordarán, pero no para la venganza, ¿verdad? No se tomó el juicio de Dios por su mano y se lo puso a su manera. Ahora habla de 70 veces 7 que hay que perdonar. Amén. No es para vengar, sino para perdonar. Por eso, hermano, hasta aquí el estudio de esta semana, donde casi hemos concluido el capítulo 4, donde hemos visto la descendencia de Caín, ¿verdad? Hemos visto cómo la maldad iba creciendo, el desarrollo de las artes, de la ciencia, ¿verdad? Y cómo todo tenía un plan. Amén. Por eso le digo, siga leyendo, siga buscando información sobre los nombres, porque en un nombre, en un versículo, se comprime muchos años de historia, ¿verdad? Y vamos a la Biblia para que aclare, para que arroje luz sobre el origen de las civilizaciones, más que a veces los que nos dicen las teorías de la evolución y cosas así. Amén. Así que, hermanos, hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, te damos por esta palabra, cómo tú nos enseñas de historia, nos enseñas de ciencia y cómo nos enseñas sobre todo de la paciencia que tú tienes, cómo tú aguantaste todas esas generaciones, Dios mío, de Caín, sabiendo que eran malos, pero tú les dabas, en cada generación había oportunidad de volver a ti, Dios mío. Eso me habla de tu gran amor. Ayúdanos, Señor, si en algo nos hemos apartado de ti, si en algo estamos pecando, perdónanos, Señor, volvemos a ti. Te pedimos perdón, Dios mío, nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios mío, queremos que tú vivas en nosotros y que nos gobierne. Gracias, Padre, sigue mandando esa bendición, revela tu palabra a través de tu Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos y a aquellos que no escuchen. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Hasta aquí, hermanos, les pido de verdad que se cuiden mucho, que tengan mucho ánimo, que se mantengan orando, ayudando a otros, eso es muy bueno. Llamen por teléfono a familiares, amigos, a vecinos, ¿verdad? Si usted se asoma por su balcón, una palabra de ánimo, un ánimo, pronto saldremos, eso hace mucho. Es lo que ahora la Iglesia tiene que hacer, dar esperanza. Así que, hermanos, cuídense mucho y Dios los bendiga.